Muchas bendiciones. Ahora vamos nosotros a mostrar lo que sería nuestro proyecto para el final, para el examen final. Mi nombre es Carlos Daniel Ramírez Espinosa y mi carnet es 0909 19 2 18 21822. Se va a presentar mi compañero. El micrófono apagado, compañero. Mi nombre es Jonathan Alexander Rustren. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Mi nombre es Jonathan Alexander Rustren Hernández, ¿verdad? Mi número de carnet es 0909 18 20 28 9, ¿verdad? Los dejo con mi siguiente compañero para que le explique la primera fase. Bueno, vamos con la siguiente fase, lo que sería el Product Backlog. En el Product Backlog, aquí realizamos ya están ordenados por prioridad. Aquí podemos ver la prioridad y el ID, que sería de la historia del usuario. Aquí creamos lo que sería el orden. Aquí ya los priorizamos, ya que primero las historias de usuario se quedaron en un orden y al priorizarlas quedaron de un orden distinto. Aquí colocamos el título de la historia de usuario para guiarnos. Y aquí colocamos lo que serían los puntos de la historia de usuario. Y aquí colocamos en qué sprint se estaría realizando. Y aquí colocamos si estaría terminado o no. Por ejemplo, podemos ver que hasta parte del sprint 3 ya terminamos porque en esta simulación, ¿verdad? Y algunas historias de usuario están en proceso y esta, por ejemplo, que no se ha iniciado. Voy a especificar más lo que serían nuestras historias de usuario. Por ejemplo, aquí podemos ver la historia de usuario número 1, que sería para registro de transportistas. Y podemos ver que tenemos un como, un quiero y un para. Esto quiere decir que, por ejemplo, como secretario, quiero almacenar transportistas para, por ejemplo, tener el control de los actuales clientes y de sus camiones. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos seguir viendo lo que sería los criterios de aceptación, que quiere decir qué es lo que se necesita para que esta historia de usuario se considere completa. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que sería un formulario de registro de transporte, incluir nombre, dirección y teléfono, por ejemplo, que también permite eliminar transportistas. Si pueden ver aquí, pues categorizamos de cierta forma lo que serían los registros, los requisitos no funcionales. Entonces aquí esto ya no en sí no serían requisitos no funcionales, sino que aquí tenemos, basados en los requisitos no funcionales, obtuvimos en los requisitos en sí, no solo en los funcionales, sino que en los requisitos en sí logramos obtuvimos lo que serían las historias de usuario, porque se busca tener una perspectiva de lo que sería el usuario en sí, no de los que vamos a desarrollar. Entonces las historias de usuario, como se sabe, buscan entender más que todo a qué es lo que espera el que va a usar el sistema. Bueno, las demás historias no las vamos a detallar, las vamos a hablar un poquito más generales por motivos del tiempo de la presentación, pero podemos ver que la historia de usuario 2 podemos registrar camiones, y ahí declaramos quién sería el que los haría y por qué, y los criterios de aceptación, por ejemplo, un formulario, incluir cada camión. Y igual, por ejemplo, tendremos el control de camiones, que sería prácticamente parecido, que sería para registrar entradas y salidas de camiones, y el reporte mensual de transportistas, por ejemplo, que también igual aquí ya irían unos criterios de aceptación diferentes. Por ejemplo, aquí se pide una tabla de viajes y también, por ejemplo, permitir ordenarlo. En este caso, información adicional no habría, que sería como unos detalles para que se entienda mejor algunos aspectos, ¿verdad? No necesariamente serían criterios de aceptación, pero es para entender un poco mejor la historia del usuario, y los puntos que se basan, pues, en lo que se conoce como el POCR Scrum Planning, que es para cuando todos votan para, por ejemplo, cuántos puntos. Esto no es en horas, esto es en nivel de dificultad que se le asigna a esta historia de usuario. Entonces ahí estaríamos. Vamos con lo siguiente, que sería el reporte total de camiones. Por ejemplo, el administrador, esto lo haría ya el administrador, ya no lo haría el usuario normal. Entonces igual tenemos el registro de usuario, reporte de horas trabajadas, reporte de sesiones, y teníamos también lo que sería el inicio de sesión en el sistema. Podemos ver que hay esto sería así con el secretario, e igual lo que sería el registro de usuarios en el sistema, registro de conductores y registro de predios. En este caso podemos ver que nos pasamos, podemos ver que no estaban priorizadas, sino que por eso después en el backlog planning, en nuestro resumen aquel,
las priorizamos, ¿verdad? Pero entonces estos serían los inicios de sesión. Esto sería parte entonces del backlog, porque aquí tenemos todos, pero lo que sería el sprint planning es donde se toman partes de estas historias de usuario y se agregan para realizarlas en esa iteración, ¿verdad? Vamos con sprint planning. Aquí tenemos sprint planning. Tenemos en el sprint planning, lo decidimos hacer en 3 sprints, y pues desarrollamos lo que serían 5. Vamos a mostrar que desarrollamos 5 historias de usuario en el primero, porque por el nivel de dificultad los categorizamos que tanta podría ser en un sprint, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el primer sprint tenemos las primeras historias de usuario y podemos ver cómo les asignamos tareas, desglosamos las tareas para esa historia de usuario, para cada una de las historias de usuario. Aquí en el primer sprint pues ya estaría así en orden de prioridad, porque esto sería el primero, y tenemos el responsable y también asignamos horas, cuántas horas se llevó para realizar esto, y tenemos lo que sería la fecha completado esperado. Entonces tenemos lo que sería el estado también, si está terminado o no. En este caso, como es el sprint 1 y ya llevaríamos el 3, estaría terminado. Entonces igualmente vamos con el segundo. Nos salieron solo 3 historias de usuario, de manera que, pero en realidad esto se basó por puntos. Cada sprint tiene más o menos la misma cantidad de puntos, y de horas es independiente, ¿verdad? Esto sería no sería diferente, independiente del esfuerzo. Aquí tenemos igual las tareas que se desglosaron para cada historia de usuario, y también tenemos el estado. En este caso también estaría terminado, y también tenemos el sprint 3, que sería el último, y tendríamos en los estados. Podemos ver que el sprint 3 no estaban todas las tareas terminadas, había una sin iniciar. Por ejemplo, la última estaba sin iniciar. Aquí todas esas tareas están sin iniciar, y algunas podemos ver que algunas historias de usuario estaban en proceso, pero podemos ver que algunas tareas sí ya estaban terminadas, pero como algunas partes siguen en proceso, estas entonces se considera que la historia de usuario está en proceso. Los dejo con mi siguiente compañero, que va a hablar de la matriz de trazabilidad. Muy bien, yo les hablaré sobre la matriz de trazabilidad. Como vemos, tenemos lo que es el primer requerimiento, ¿verdad? Prácticamente esto es que el secretario necesita lo que es un usuario para poder ingresar lo que es el sistema, ¿verdad? Y así para poder realizar lo que son diversas operaciones. Asimismo, el requerimiento de negocio es que el administrador ingrese lo que son los datos para poder generar un usuario secretario, ¿verdad? Asimismo, el requerimiento del sistema es que el sistema de esto se encargará de lo que es validar lo que es la autenticación del usuario, de lo que es del secretario, ¿verdad? También incluso se encargará de lo que es redirigir al menú principal. Esto tiene como una prioridad alta, con un sprint de número 1, ahora que esto es una fecha más o menos que se va a llevar como 3 días. Asimismo, tenemos los requerimientos funcionales del 2 y el 3. Como el 2 nos indica que el secretario deberá registrarse al sistema para poder acceder al menú y realizar diversas operaciones, ¿verdad? Y al igual que el requerimiento funcional 3, es que el secretario se podrá registrar los que son los transportistas de los predios de Guatemala y El Salvador. Asimismo, que el administrador va a poder ayudar lo que es el secretario y va a poder registrar estos datos del transportista. Al igual que el sistema se va a encargar lo que es almacenar lo que son los datos, ¿verdad? De lo que el administrador y el secretario generan al momento de registrar un transportista. Todos estos le damos una prioridad alta de un sprint de 1 hora y de 3 días. Siguiente diapositiva, compañero. Muy bien, lo que son los requerimientos funcionales 4, 5 y 6 es que en el secretario ahora se va a encargar lo que son registrar los camiones que poseen los transportistas. Incluso va a verificar si el transportista se encuentra en el sistema, ya que si en dado caso no, entonces viene el sistema y le indica de que tiene que registrar lo que es el transportista. Asimismo, el administrador podrá apoyar lo que es el secretario a registrar los camiones transportistas, pues si en dado caso el secretario está muy ocupado. Al igual que el sistema va a verificar si el propietario de los camiones se encuentra en lo que son registrados, ¿verdad? Entonces esto le damos lo que es una prioridad alta con sprint 1 hora de 3 días. Al igual que en la referencia número 5, el requerimiento funcional es que el secretario va a registrar los datos como hora y fecha y origen
y tipo de carga de lo que es de los camiones. Esto es prácticamente para los ingresos, ¿verdad? Y que al igual que el requerimiento funcional, que serían los ingresos de los camiones, el administrador también va a apoyar en estos datos, ¿verdad? Y el sistema va a poder almacenar los datos de los ingresos y de esos camiones. Siguiente diapositiva. Al igual que el requerimiento funcional 7, 8 y 9, es que el secretario puede eliminar los registros tanto de los camiones de transportistas como de los transportistas. El requerimiento funcional 8 es que el administrador va a poder ver los reportes de productividad, ¿verdad? Estos reportes, muy bien, muy bien. Como hemos visto, el administrador va a poder generar los reportes de productividad. Esto prácticamente el sistema lo va a generar, lo que son reportes de productividad, tanto de ingresos totales de camiones que ha generado por el secretario y las horas trabajadas totales por el secretario. Asimismo, el administrador va a generar los que son los reportes totales de camiones por mes. Siguiente diapositiva, compañero. Tanto como los requerimientos funcionales 10, 11, 12 y 13, esto los va a generar los reportes totales de camiones egresados y ingresados por mes, los reportes que son por rango, fecha y hora, y los reportes totales de camiones egresados por transportista. Siguiente diapositiva, compañero. Muy bien, vamos a mostrar los mockups. Compañero, voy a compartir lo que es la pantalla. Esta, como ve, mi compañera está presentando lo que es la pantalla principal del sistema de viajes transporte pesado. Entonces, yo voy a compartir con... este sería lo que es la ventana principal. Entonces, si nos metemos a inicio de sesión, nos puede iniciar el usuario, tanto el administrador como el secretario. Entonces le damos a iniciar, ¿verdad? Aquí nos trae qué predio vamos a, o dónde nos ubicamos, si el predio de El Salvador o Guatemala. Entonces vamos a elegir el predio de Guatemala. Aquí nos trae diferentes opciones. Esto es prácticamente del administrador, ¿verdad? Podemos ingresar los camiones, nos metemos a ingresos de camiones, podemos ver el formulario de ingresos, podemos consultar ingresos. Asimismo, podemos hacer egresos de camiones. Podemos consultar ingresos también. Podemos ver los transportistas. Y podemos registrar los transportistas, ver hacer consultas de camiones también. Podemos asimismo ver lo que es las consultas de transportistas y los registros de camiones. También tenemos los reportes. Aquí es donde el administrador va a seleccionar cualquier reporte por mes y por año, ¿verdad? Esto va a enviar lo que es su reporte a su correo corporativo y va a descargar el reporte automáticamente. También tenemos lo que es en productividad. Muy bien, nos dirigimos a productividad. Aquí vemos lo que es el total de ingresos registrados de camiones por secretario y también tenemos los que son los reportes de horas trabajadas por secretario. Nos vamos a meter ahí. Y como vemos, tenemos también un formulario, ¿verdad? Lo podemos filtrar por mes, año y fecha. Y si le damos en el botón de salir, entonces nos va a salir. Ahí estamos. Muy bien, entonces asimismo lo que es de la vista del secretario es casi lo similar a lo que es el administrador. Lo único que no puede ser lo que es el administrador, el secretario, es generar reportes. Vamos a inicio de sesión, iniciar. Vamos a elegir el predio de El Salvador. Igual, como vemos, solo tenemos tres opciones: ingresos de camiones, egresos de camiones y los transportistas, que sería lo mismo que vimos en el administrador. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.